En primer lugar, agradeceros vuestro tiempo y presentarnos. La presentación de este webinar de hoy la vamos a llevar a cabo, Jesús Carro, que es el consultor de Artserv, que es como, la solución está basada en Artserv, y yo mismo, Jordi Nacenta. Articularemos dos partes. Una primera donde intentaremos ver, qué medios nos ofrece Office 365 por defecto para restaurar algunos elementos y qué nos aporta una solución de backup. Cuando hablamos de backup de Office 365 nos referimos primero a Exchange, al correo, a SharePoint Online y a OneDrive. En la webinar de hoy nos centraremos más en el tema de correo y de SharePoint Online, porque pensamos que es donde se almacenan los datos más sensibles. También intentaremos aclarar conceptos sobre la protección de datos de Office 365, ya sea por temas de auditoría, por la regulación del sector al que pertenece la empresa o por seguir mejores prácticas de TI o por temas de cumplimiento, cada vez más las empresas necesitan disponer de una solución de backup. Y si trabajamos con Office 365, la pregunta que cada vez nos hacen más es si que con Office 365 este apartado lo tenemos cubierto. Y la respuesta es que no. Es cierto que Microsoft hace backup de cada 12 horas y durante un tiempo de retención de 14 días de los datos, pero hace backups para garantizar la disponibilidad de los datos, no como un servicio de backup ni de copias de seguridad. Y lo hace básicamente por si hubiera algún desastre natural que afectara a alguno de sus data centers. Los datos de una empresa aquí en España, están ubicados en los data centers de Europa y el backup es hecho, lo hace Microsoft en 3 data centers, que es lo que se llama georredundancia. Es decir, Microsoft protege los datos contra fallos de infraestructura y desastres a través de la replicación, pero opera bajo un sistema de responsabilidad compartida, donde cada empresa, el cliente, sigue siendo el propietario y responsable de la seguridad e integridad de los datos que tiene dentro, en su tenant. Ya pasamos al apartado del correo. ¿Cómo protege Microsoft los datos de Exchange Online? Lo que decíamos, múltiples data centers que replican los datos del correo. Pero aparte de esto, también tenemos lo que es, diferentes medios que nos permiten recuperar ciertos elementos que hayamos eliminado. Dentro de Exchange Online podemos hablar, de las papeleras de los buzones. Podemos decir que, dentro de la retención de la carpeta de elementos eliminados, en principio no hay límite de tiempo. El límite sería, el que marca el tamaño del buzón del que dispongamos. Aunque también es verdad que los administradores pueden cambiar ese valor y delimitar un tiempo. Por ejemplo, 30 días. Para los buzones de la organización. Pero en definitiva, predeterminado, no hay ningún límite de tiempo fijado. En cambio, en lo que son la retención de los elementos, si borramos un elemento de la carpeta de elementos eliminados, sí que allí ya tenemos una retención de 14 días. Aunque también el administrador puede ampliar ese tiempo a 30. Y finalmente también tenemos el periodo de retención de la carpeta de correo no deseado, que aquí es de 30 días. Superados estos plazos, no podremos restaurar un documento a menos que hayamos colocado previamente en el buzón lo que se le llama espera legal, que solo está disponible en algunos planes de Exchange o de Office, básicamente los planes avanzados de Enterprise, que a nivel de archivado es ilimitado.
Después, bueno, ¿qué es lo que no hace Exchange Online? Estos recursos, para poder recuperar elementos, bueno, hemos visto que es un recurso limitado y que también está limitado en el tiempo. Lo que no nos permite es recuperar el estado concreto de un buzón de correo de un día determinado, tal y como estaba en ese momento, incluyendo los documentos que existían entonces. Y tampoco nos permite recuperar correos que hubieran excedido el tiempo que hemos indicado en los buzones. Casuística en que es necesario o recomendable disponer de una solución de backup. Pues bueno, cuando un usuario puede eliminar de forma intencionada, pues, o por error, correos de su buzón. También, solo se puede restaurar un buzón eliminado en Office 365 durante 30 días. Superado este tiempo, ya no es posible. Y también porque, bueno, con una solución de backup eliminamos los riesgos que llevan asociados, pues que también los administradores y los usuarios pues pueden eliminar buzones de su correo, y esto también nos puede acarrear riesgos de cumplimiento. Visto el tema de correo y los medios que disponemos, pasamos al apartado de SharePoint Online. Aquí, bueno, dentro de SharePoint, para recuperar elementos que hayamos eliminado, disponemos pues de dos apartados. Uno es la papelera de reciclaje y el otro es el historial de versiones. La papelera de reciclaje podemos distinguir dos. Una es la papelera de reciclaje del usuario y otra es la papelera de reciclaje de segunda instancia, que solo tiene acceso el administrador. Aquí el usuario, en la papelera de reciclaje de un documento que haya borrado de SharePoint de forma intencionada o por error, pues la tiene durante 30 días. Es decir, un usuario podrá restaurar un documento que hubiera eliminado de SharePoint de forma individual. Lo podrá hacer él directamente. Pasados estos 30 días, o si el usuario elimina también ese documento de su papelera de reciclaje, pasa a la papelera de reciclaje del administrador. En este caso, la vigencia es de 60 días, con lo cual solo el administrador puede restaurar ese documento una vez esté en esta papelera de segunda instancia. El usuario ya no lo podría hacer. Con lo cual, aquí tenemos un límite a lo sumo de 90 días para poder restaurar un documento que hayamos eliminado de la papelera de reciclaje. Y también disponemos del historial de versiones. Dentro de SharePoint, nosotros, bueno, pues todas las versiones que tengamos de un documento lo tenemos en el historial de versiones. Esto también aplica a OneDrive. Es decir, nosotros de un documento podemos ver cuántas versiones existen, la fecha en que se ha modificado el documento, y podemos restaurar cualquier versión anterior que deseemos. Pero aquí también, bueno, entra la casuística de que si eliminamos una versión del documento, entonces ya solo tendríamos los 90 días para recuperarla. Pero si no los eliminamos, disponemos del historial de versiones, que nos permite recuperar pues cualquier versión del documento. ¿Qué es lo que no hace SharePoint Online o que no nos permite Office 365? Pues no nos permite recuperar manualmente y de forma sencilla un estado concreto. Es decir, el estado de un site o carpeta en una fecha determinada. Y aquí precisamente es donde entra, bueno, una solución de backup que en este caso nosotros presentamos junto con Arser. Con ella pues podremos volver atrás en el tiempo sin problemas y recuperar cualquier documento que hayamos extraviado o que hayamos eliminado de manera intencionada del sistema. Como los medios de recuperación que nos facilita Office 365 son limitados,
bueno, es recomendable reforzar la seguridad mediante una solución que nos permita hacer backup pues, de todos de estos elementos de Office 365. Y hay que hacerlo mediante un producto de terceros, porque ya hemos dicho que Microsoft pues, no ofrece este servicio de backup. Y la solución que os presentamos es juntamente con ArcServe, que para nosotros es una de las soluciones más completas del mercado. Y también dijéramos somos partners y también una de las características que destacamos es la simplicidad. Tiene una consola única que nos permite gestionar toda la política de backup de Office 365. También nos permitirá hacer backup, podemos elegir hacer backup tanto en el cloud, y aquí el servicio también podemos hacerlo en el cloud de Microsoft, en Azure, o en el cloud de ArcServe. Y también nos permitirá, si lo deseamos, poder hacer copias en local. Aunque aquí, ya tendríamos que tener más en cuenta que si lo hacemos en local, por lo menos el equipo en el que tengamos que hacer vayamos a hacer el backup, sea un equipo que esté en mantenimiento, nos deberemos encargar, del mantenimiento de ese equipo. Y en cambio, en lo que es hacer la réplica en el cloud, pues todo el tema de cumplimiento y de mantenimiento lo tenemos cubierto, porque es es un servicio, que todo va incluido. Sin una solución de protección de datos, un ataque externo o interno, pues puede provocar que se modifiquen o borren elementos y que se eliminen de forma permanente, vaciando la papelera de reciclaje en cualquier momento. Y con una solución de backup, pues siempre tendrás una copia independiente de tus datos disponible para cuando sea necesario. Puedes hacer backup de todos los buzones o seleccionar los usuarios de los que quieres hacer backup. Y ya antes de pasar a la demo de producto que nos va a dar Jesús, solo a modo de resumen, indicar los beneficios de una solución de backup, y más en concreto esta que os presentamos. Permite tener una copia de los buzones, tanto en el cloud como en local. Permite disponer de un histórico de los buzones sin límite. También nos permite copiar los archivos almacenados en SharePoint y en OneDrive. Y evita el riesgo de errores humanos. Y también, no menos importante, nos facilita temas de auditoría, porque podemos proporcionar informes que nos sirven de cara a una auditoría si nos la requieren, y también para temas de cumplimiento, porque todos los datos que están encriptados y cuando están en tránsito y almacenados, pues también lo están. Y ahora ya sin más cedo la palabra a Jesús. Muchas gracias, Jorge. Hola, buenos días a todos. Gracias por conectaros. Vamos a ver ahora la parte de la demo. Vale, a ver si podéis verlo vosotros. Deberíais de ver una consola. Vale. Como veis, es una consola web, con lo cual yo puedo poner diferente resolución. ¿Vale? Como ha comentado Jorge, la idea es que podamos proteger lo que nosotros nos hemos llevado a Office 365, ¿vale? Y de la misma manera que protegíamos la misma información cuando la teníamos online, en on-premise, ¿vale? Esto significa que es una solución que, para proteger esos datos, evitar alteraciones, tener la seguridad de que los datos están protegidos y además hacerlo de una manera cloud to cloud o cloud to on-premise, ¿vale? Por aquello del refranero español de no poner todos los huevos en la misma cesta, pues también es interesante, ¿no? El tener una solución que nos garantice que toda esta información de correo, de SharePoint, de OneDrive, que cada vez es más importante, esté protegida de la manera adecuada, ¿vale? No solamente el entorno, que eso lo garantiza Microsoft, sino los datos en sí, ¿vale? Que no pasen cosas como usuarios que desaparecen o que son despedidos de la empresa y, con ciertos derechos y borran la información que no les interesa que se vea o que quede guardada, o administradores que ponen tiempos de retención erróneos y pierdes toda la información, o
intentar recuperar algo a través del propio Microsoft. Si alguien lo ha experimentado, pues puede dar fe de la complejidad. Aquí, ahora vamos a ver lo que sería la solución. Cualquier pregunta que tengáis, por favor, no dudéis en realizarla a través del chat y al acabar la presentación, pues vamos a intentar responder a todas estas preguntas. Estaremos conectados un rato, intentaremos o responderlas por voz o las iremos respondiendo en el propio chat, ¿vale? ¿Qué es lo que nos va a proporcionar la solución de Arser? Como comentaba Jorge, existen 3 formatos en los cuales vamos a poder disponer de la solución de Arser. Un formato sería pues el tenerlo on-premise, ¿vale? Normalmente, pues para clientes que ya disponen de la solución de Arser, pues pueden añadir el soporte de Office 365, añadiendo ahí pues la licencia correspondiente, ¿vale? Esto lo que haría es que se conectaría con Office 365 en base a las políticas programadas desde UDP, ¿vale? Y pues con la misma periodicidad, la misma consola, exactamente todo unificado, y mantendríamos una copia en local de los datos que tenemos en Office 365. Hay otras 2 opciones y que van más en relación con el concepto de Office 365, ¿vale? Cuando vosotros os movéis a Office 365 es porque os interesa tenerlo como un servicio o os estáis desprendiendo de infraestructura on-premise. En ese caso, no tiene mucho sentido volver a bajar los datos otra vez a on-premise por el consumo de línea, etcétera, que puede dar. Y aquí tenemos 2 opciones. Por un lado, podríamos hacer este backup cloud to cloud, ¿vale? Desde el propio Office 365 a un cloud, y en ese caso el cloud remoto donde vamos a realizar esa copia de seguridad podría ser el cloud propio de Arser o podría ser el cloud de Azure, ¿vale? Y en estos supuestos también, en estos 2 supuestos, el concepto puede ser el que vosotros mismos vais a gestionar el backup y la restauración de todos estos datos, o que Awerty os va a dar un servicio completo, ¿vale? Un servicio completo donde vosotros os conectaréis la primera vez, estableceréis las credenciales de backup y de restore, y Awerty va a ser el que va a gestionar que todo eso funcione y con quien tendréis que contactar en el caso de que sea necesario a la hora de realizar los restores, ¿vale? Entonces, todo esto, ya digo, hay diferentes formatos que podemos realizar. Vamos a focalizarnos en todo lo que sería la parte cloud to cloud. Cuando se contrata este tipo de servicio cloud to cloud, lo que os vamos a proporcionar es una URL que conecta directamente con nuestro cloud o la máquina que esté en Azure y que os da acceso a la consola de UDP, ¿vale? Es la consola estándar para aquellos que conozcáis, donde existe pues un cuadro de mando de cómo están funcionando las copias, cómo está funcionando el almacenamiento y los puntos de recuperación pues que tenemos, ¿vale? Cómo va avanzando, si hay tareas o no en ejecución. Todo el tema de informes también se puede programar pues para que nos indique si hay algún tipo de problema o pues tendencias de crecimiento, etcétera, que nos vaya informando, ¿vale? Y todo esto lo puede hacer, enviar este tipo de informes pues por correo electrónico. Y luego ya estaríamos en el apartado de configuración de los recursos. En lo que es la configuración de los recursos, aquí a través de Awerty pues se van a establecer lo que serían los repositorios de copia. Estos repositorios, pues bueno, son repositorios que van a estar encriptados, ¿vale? Esto es interesante y de cierta manera es obligatorio, ¿vale? Si queremos cumplir pues la legislación de GDPR, etcétera, ¿vale? Los datos son encriptados tanto en transporte como en almacenamiento, ¿vale? Todo esto lo vamos a realizar con deduplicación para optimizar todo lo que sería el almacenamiento. ¿Vale? Esto más que nada es para comentarlo porque es algo que se realizará en el momento de la implementación y que es totalmente ajeno a vosotros, ¿vale? Luego tendríamos lo que serían las políticas que queremos implementar. Estas políticas que queremos implementar pues nos van a permitir
seleccionar el tipo de copia que queremos hacer dentro de las copias pues normales que podemos hacer con UDP, pues de entornos virtuales, de entornos físicos, con agentes, sin agente, Linux, Windows, etcétera. Pero hay 3 opciones que son las que vamos a utilizar para hacer esa copia cloud to cloud. Una es la de Exchange Online, otra la de OneDrive y otra la de SharePoint. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, pues por ejemplo, vamos a empezar con la parte de Exchange Online. En el apartado de Exchange, si yo voy a proteger mi entorno de Exchange, aquí pues puedo seleccionar, por ejemplo, qué usuarios voy a proteger. Puedo seleccionar usuarios individuales o también podría seleccionar todos los usuarios. Esta es una opción muy interesante porque nos libera de cada vez que entre un usuario a la compañía o la deje, tener que ir entrando y saliendo de nuestro entorno de Office 365, ¿vale? Esto nos va a permitir pues tener ese histórico pues para todos los usuarios, incluso aunque es importante también que aunque tengamos copias de usuarios que han desaparecido, esas copias las vamos a poder restaurar en caso de necesidad, ¿vale? Entonces aquí podemos seleccionar o usuarios individuales o la totalidad de los usuarios. A su vez, también podemos seleccionar si queremos realizar backup de todas las carpetas o seleccionar algunas carpetas pues, que queramos excluir por algún motivo. Si queremos también pues, copiar los elementos recuperables y la parte de archivado, ¿vale? Todo esto lo podemos seleccionar en el momento que definimos la planificación. En destino, pues tendríamos dónde va a estar almacenado, la protección por contraseña que os asegura que para restaurar esos datos vais a necesitar esa contraseña, esta contraseña la vais a poner vosotros, entonces para restaurar va a ser necesario pues tener que poner esta contraseña. Y luego teníamos lo que serían las programaciones. Las programaciones se van a basar en backups incrementales infinitos, es decir, la primera copia va a ser de todo el mailbox, pero a partir de ahí solo los emails que vayan siendo modificados pues van a ser copiados. En cuanto a lo que serían las políticas, pues yo puedo hacer políticas, por ejemplo, cada 3 horas. Tenemos clientes que tienen a lo mejor buzones de operaciones o de determinados departamentos que pueden programar pues backups cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4 horas, ¿vale? Para hacer copia de todo lo que se vaya moviendo en esos buzones. Pero también yo puedo programar mi retención pues de tipo backup diarios, semanales y mensuales, pues si me interesa tener un repositorio de larga duración. Incluso estos backups que yo estoy haciendo en el cloud luego los podría replicar también si me interesa on-premise, incluso para poderlo llevar a cinta. O sea que no estoy limitado en el tipo de copias que puedo tener de esta información. Con lo cual también podría establecer diferentes retenciones en diferentes sitios, ¿vale? Pero que tengáis claro que yo puedo seguir pues mi programa de, pues por ejemplo, de 15 copias diarias, 5 semanales, 24 mensuales, que significaría tener 2 años de backups. Pues bueno, pues aquí la retención que sea necesaria. Todo esto guardado de manera encriptada y con compresión y deduplicación global, ¿vale? Y luego en opciones avanzadas, pues toda la parte de que nos indique si que nos interesa alertas de correo electrónico, ¿vale? En el apartado de Exchange hemos visto cómo se configuraba esa copia. Entonces, en el momento de realizar un restore, lo que vamos a ver aquí es un calendario en el cual en verde veríamos los días que tenemos copia. En un entorno de producción lo ideal sería, bueno, debería de ser así, es que todo estuviese en verde, ¿vale? Entonces yo puedo seleccionar de qué fecha quiero restaurar y ahí voy a ver cómo estaba mi tenant de Office 365, la parte de Exchange, pues cómo voy a poder ver ese momento y voy a poder restaurar pues como yo lo quiera, ¿vale? Aquí veríamos, pues por un lado, los usuarios, ¿vale? Voy a cambiar un poco la resolución de la pantalla, ¿vale?
veríamos los usuarios, los diferentes usuarios, pues por ejemplo, en mi caso, veríamos la bandeja de entrada, podría hacer búsquedas, veríamos todo lo que sería contacto, calendarios, bueno, todas las carpetas que pueda haber creado de manera manual, tareas, notas, ¿vale? Todo esto lo puedo tener y puede ser restaurable. Los contactos, que es algo típico que con las sincronizaciones para arriba y para abajo pues se pierden determinados contactos, yo aquí lo puedo hacer y puedo restaurarlos de manera granular. A la hora de restaurar estos objetos, lo puedo hacer en el sitio original, sin más, pues le volverán a aparecer al usuario donde estaban, o lo podría restaurar en una localización alternativa. Una localización alternativa podría ser otro usuario, ¿vale? En una carpeta que aparecerá con el nombre de Restore. Si os habéis fijado, en mi carpeta tenía una restauración de un buzón de otro usuario, ¿vale? O sea que aquí ese tipo de restauraciones también lo puedo hacer por si me interesa hacer algún tipo de búsqueda, análisis, bueno, lo que fuera necesario, ¿vale? Y esto sería el apartado de Exchange. Algo parecido vamos a hacer con la parte de SharePoint, ¿vale? Aquí para SharePoint pues lo vamos a programar de la misma manera, utilizando la misma consola. Vamos a dar de alta los diferentes grupos, ¿vale? Los diferentes sites, y dentro de esos sites yo voy a definir qué es lo que quiero copiar, ¿vale? Lo normal sería copiar todo el site de SharePoint, pero yo puedo seleccionar qué es lo que quiero copiar, ¿vale? De lo mismo, voy a seleccionar el destino con su password, la programación y retención que yo quiero, ¿vale? Incluso para diferentes sites podría aplicar retenciones diferentes, y luego en lo que sería la parte de restauración pues lo tendríamos de manera parecida. Aquí vería mi calendario, vería qué días tengo copia, seleccionaría esa copia de seguridad y a partir de ahí pues de manera totalmente granular podría decidir qué es lo que quiero restaurar, ¿vale? Entonces yo puedo entrar aquí en el apartado, por ejemplo, de documentos, vería las carpetas, vería los documentos que quiero restaurar, los documentos tal y como estaban ese día y en ese momento de la copia. Y a la hora de restaurar, pues igual, podría restaurar el sitio original, en un site con un nuevo nombre, exportarlo a disco, restaurar todas las versionado, las últimas, etcétera. O sea que tendría todas las opciones a la hora de restaurar esta información que tengo en SharePoint Online, ¿vale? Luego también, pues algo parecido a lo que haríamos con OneDrive, ¿vale? OneDrive también se está convirtiendo una de las aplicaciones clave dentro de Office 365 pues bueno, a nivel de compartición de ficheros, pues en detrimento de lo que serían los servidores de ficheros de tipo tradicional. Aquí es evidente también que esa información es información muy valiosa para la empresa y tiene que ser protegida, y de la cual tenemos también que tener una serie de históricos y no dejar pues todo lo que sería la protección de estos sistemas en manos de los propios usuarios. A la hora de programar estas copias de OneDrive, lo realizaríamos también a través de esta consola. La consola, pues bueno, daríamos de alta los diferentes usuarios que queremos proteger, o también protegeríamos todas las cuentas. De la misma manera que esta opción estaba disponible en el apartado de Exchange, de proteger todas las cuentas que entran y salgan de la organización, pues también lo vamos a tener para OneDrive. Ya digo, esto es muy importante a la hora de una gestión fácil, y que no sea cada vez que entra un usuario nuevo pues tener que venir aquí a darlo de alta. Pensar que, por ejemplo, en España estamos protegiendo usuarios o empresas con 7.000 cuentas. Si tuviesen que realizar este tipo de tareas, habría una persona dedicada solamente a realizar este tipo de tareas, ¿vale? Con todas las altas y
y bajas. Esto es, ya digo, muy importante. El destino va a ser ese mismo repositorio de duplicado con encriptación y de la misma manera las copias de seguridad basadas en backups incrementales que pues se van a realizar copias diarias, semanales, mensuales, etcétera. Y a nivel de restauración, pues de una manera parecida, ¿vale? Bueno, con ese calendario donde nos van a aparecer en verde pues todos los días de los cuales tenemos copia de seguridad. Incluso ya digo que podemos hacer diferentes copias de seguridad a diferentes horas dentro del mismo día o entre rangos horarios, pues por ejemplo que nos permite hacer copia entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, pues cada hora, cada 2 horas, etcétera, ¿vale? Entonces, ese calendario seleccionaríamos el día que queremos restaurar y a partir de ahí también podríamos ver los diferentes usuarios dentro de mi tenant, ¿vale? Navegar por las carpetas que el usuario haya creado, seleccionar los archivos y a partir de ahí pues el poder restaurar, ¿vale? Todo siguiendo la misma metodología y de una manera muy sencilla. Con esto, ya digo, nos aseguramos de tener una copia de todos nuestros datos, de tenerla en cloud to cloud, con lo cual tampoco necesitamos de infraestructura y, como digo, de una manera sencilla a través de esa URL que comentábamos, ¿vale? Aquí para esta URL, si lo vais bueno, tanto si lo gestionáis vosotros como si es una gestión delegada, pues recibís la URL y a partir de ahí también con un usuario y un password y vais a tener acceso a este entorno para poder programar copias, alertas, lo que vosotros queráis y muy interesante el tema de que no necesitáis ningún tipo de infraestructura. Vale. Ya digo, cualquier tipo de pregunta que tengáis, no dudéis en hacerla a través del chat. Vale, bueno, también puntualizar, bueno, para completar la información, el tema de Teams. Cada vez, bueno, Teams es una aplicación que utilizamos más y también, bueno, vamos adjuntando archivos en los grupos o en los canales. Cuando adjuntamos un archivo en un grupo, en un canal, ese grupo automáticamente se abre en SharePoint un grupo de sitio y al estar incluido ese documento en SharePoint también se podrá recuperar. Y cuando adjuntamos un documento en un chat, también ese documento pues está en el OneDrive del usuario, con lo cual también entra dentro del alcance de la recuperación de la solución en caso de ser necesario. Idem con las conversaciones. También cuando una conversación en un grupo, pues se crea un buzón de grupo. Y en las conversaciones de los chats, pues bueno, esas conversaciones van al buzón del historial de conversaciones del usuario, con lo cual, llegado el caso o en caso de necesidad, también se podrían restaurar. A nivel de costes, pues bueno, desde una cuota mensual de unos 145 euros al mes, el primer año, porque a partir del segundo aquí, en el primer año, en la cuota, pues está prorrateado lo que es la implementación. O sea, de cara al mes número 13, la cuota pues sería inferior. Pero durante el primer año, desde unos 145 euros, pues podemos disponer de la solución de backup que os hemos presentado. Aquí también, bueno, influyen el modelo que queramos elegir, o cloud de ArcServe o cloud de Azure. Depende también factores como el espacio que requiramos de backup. También hay que tener en cuenta pues el número de teras que necesitemos. Y también, bueno, al ser una solución, aquí el número de usuarios, pues bueno, ya va incluido dentro de la solución. Y hay dos niveles de servicio, que lo que comentaba Jesús. Uno es una cuota en que está incluida la solución y la implementación, y aquí ya cada usuario pues se administra la consola,
hemos visto que, bueno, que también es una consola única y bastante simplificada, bueno, bastante simple de utilizar, y que él pues se gestiona sus políticas y en caso de necesidad pues restaura los documentos que necesite recuperar. Y después está el servicio entendido pues como un servicio gestionado. En este caso, nosotros, Awaerty, pues nos encargamos de mantener el servicio operativo en todo momento y cuando se nos requiera, pues podemos restaurar los elementos que el cliente nos solicite. Pero bueno, en uno u en otro caso es un pago por uso y es un servicio, una solución paquetizada. En el caso de la solución, si queremos hacer el tema del backup on-premise, bueno, pues aquí ya entran otros factores. Bueno, lo que os comentaba, de tener una infraestructura física, que esa infraestructura esté en mantenimiento y bueno, y que tenemos que tener el espacio suficiente para poder hacer los backups y con la complicación de tener que asumir el mantenimiento de esa infraestructura. Y lo que comentábamos, a nivel de cumplimiento, pues siempre recomendamos tenerlo en cloud, pues porque ya nos olvidamos de todos estos temas. Ya tenemos el cumplimiento asegurado. Y ahora también importante, si os ha parecido interesante la solución de backup, pues podéis disponer de un mes de prueba gratuito, sin coste y sin compromiso por vuestra parte. Es decir, durante un mes pues podréis utilizar la solución y tanto para que veáis pues un poquito la funcionalidad y el servicio que os puede dar. Y ya si tenéis alguna cuestión, pues nos la pasáis por el chat y la intentamos contestar. Vale. Sí, como comentaba Jorge, cualquier pregunta que podáis tener, pues nosotros vamos a estar conectados todavía un rato en la sesión, o sea, cualquier pregunta que podáis tener, no dudéis en hacerla. Si no, la mayoría de vosotros pues ya tenéis nuestros contactos, todos deberíais de tener nuestros contactos a través de los emails que habéis recibido para la convocatoria y los recordatorios, etcétera, del webinar, con lo cual estaremos encantados de poder solucionar las preguntas que podáis tener. En lo que es el webinar también ha sido grabado, por lo cual si alguien lo necesita, pues a posteriori también estaremos encantados de ofreceros acceso a él. Por nuestra parte, creo que nada más, Jorge. No sé, más que agradeceros vuestra asistencia a este webinar y nada, desearos muy buen día y muy buen fin de semana. Muchas gracias. Sí, muy bien. Gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. Gracias.